¿Cómo le va? Bien, ¿a usted? Bien, usted me puede tutear, yo no lo voy a tutear, pero usted si quiere me tutea. Como usted prefiera. Se siente más cómodo. ¿Qué es la diversidad? La diversidad, el entender que cada persona es única, inigualable, irrepetible y debe ser tenida en cuenta como tal. Y que en esa diversidad, justamente en esa variable de ser cada uno quien es, construye un colectivo que es superador. ¿Cuál es su lucha? Mi lucha, la verdad, la igualdad de posibilidades, de forma constante. Me enojan las injusticias y la mentira. Son dos cosas que no puedo controlar, no puedo tolerar. ¿Se enoja mucho? Me enojo, sí, mucho. Sí, tengo distintas formas de manifestarlos, pero me enojo. ¿En este momento está tranquilo o está impaciente? Estoy tranquilo. Suelo ser medio nervioso, pero estoy tranquilo. ¿Qué pasó para que usted entrara en esta lucha de la diversidad? ¿Qué sucedió? En principio lo sufrí en carne propia. En el 2003, luego de la crisis del 2001, del 2003 al 2005, en mi familia fue muy difícil. Mi perfil, quizás personal, siempre estuvo orientado a lo público, a la lectura política, pero cuando uno ve las necesidades en carne propia y las sufre, tiene otro tipo de sensibilidad. Es decir, que se rompe algo ahí que hace que uno vea la realidad. Rompe una barrera muy importante, sobre todo cuando uno está acostumbrado a ser un joven de clase media alta y de golpe se encuentra con los padres buscando la subsistencia de sus hijos, es fuerte. ¿Y ahí qué pasó? ¿De qué manera se encaminó? ¿De qué manera vio ese horizonte que antes no lo veía? Con el esfuerzo de mi madre y de mi padre, de distintas maneras. A un padre que está acostumbrado a dar siempre desde lo material, no tener los recursos, quizás lo encerró y le hizo muy difícil levantarse, y una madre que salió a pelearla. Una docente, casi contadora, martillera pública y corredora inmobiliaria, trabajando como recepcionista en una remisería durante a veces 18 horas seguidas. Esa crisis que golpeó a mucha gente. Muchísimo. De distintas maneras. ¿Y de qué manera usted encontró ese camino? ¿Qué sucedió? Llegó una noche en la cual estábamos comiendo tortas fritas, como era lo único que se podía comer, que era harina y agua, con un poco de sal y mate cocido, y me di cuenta la cantidad de tortas fritas que había hecho mi madre, y ni mi madre ni mi padre comieron. Y fue un momento personal bastante difícil, porque mi hermana, yo y yo tengo dos hermanas, una más grande y una más chica, los tres comimos esa noche, pero mis padres no. Y esa apreciación para mí fue muy fuerte. Digna de los padres. Muy. Yo tengo unos padres ejemplares, por suerte. ¿Cómo fue su niñez? Espectacular. Inmejorable. La verdad que tuve siempre todo lo que quise, lo que necesité. Afecto desde lo material, una familia con abuelos muy presentes, tíos muy presentes. Vacaciones familiares, lo cual para mí es muy importante. Yo, en vez de quizás viajar al exterior, tomaba mi periodo de vacaciones, me iba a La Pampa, Santa Rosa, Anguila en realidad, un pueblo de donde es parte de mi familia, y pasaba todos mis veranos con mis primos. La verdad que fue un chico muy, muy feliz. ¿El ser chico feliz hace que usted quiera darle felicidad a otros chicos? Sí, es parte de una construcción quizás personal. Mi felicidad yo la hallo cuando veo la felicidad en el otro más que preocupándome por mí mismo. He hecho terapia mucho tiempo, los terapeutas no están tan de acuerdo. Obviamente cuando uno no está de acuerdo con los terapeutas termina dejando la terapia, pero mi felicidad yo la hallo cuando veo la felicidad en el otro. Es mi mecanismo, así funciona. Yo creo que parte del ser humano, ¿no? De dar felicidad y brindar felicidad. Sí, a veces eso abre la puerta a que uno lo juzguen o lo critiquen un poco.
yo soy, por ejemplo, tengo un problema personal que cuando a mí se me obsequia algo, sea por mi cumpleaños o por cualquier evento, es muy probable que yo ese regalo lo regale. Es muy difícil que me lo quede. Salvo que sea una carta o algo que involucre algo afectivo, con una carga afectiva o emotiva, seguramente lo termine regalando. Dijimos al principio del programa, y lo vuelvo a repetir, que aquí no hacemos política, pero siempre la política se mezcla en la vida de uno. Lo cotidiano es político. ¿Qué pasó con la política y usted? Nos hemos vuelto uno solo. La política bien entendida... ¿Porque hay una mala entendida? Sí, obviamente. La política mal entendida es la política que busca un beneficio personal y utiliza la política como herramienta para lograr ese beneficio personal. La política bien entendida te termina alejando de tu familia, te termina alejando de tus amigos, te termina alejando de tus seres queridos, y de golpe te das cuenta que tú te volvés una herramienta para otros tan vital y tan fundamental que terminás dejando de existir prácticamente. Es muy difícil volver a vos, a preocuparte por vos. Encontrar. Uno ve a determinados políticos que cuando entran al gobierno van detrás de un escritorio, antes son una persona, y cuando salen de ese escritorio para volver a la comunidad son otra persona. ¿A eso se refiere? No, depende. ¿Depende? Depende. ¿Por qué? Depende de qué tanto te agarre el escritorio. La política no se hace atrás de un escritorio. El escritorio te hace entender otros tiempos, otros mecanismos. La burocracia es muy importante porque mantiene la transparencia en muchos ámbitos. Y hay que, a veces uno en la vorágine el día a día o las necesidades básicas te llevan a lo urgente. Y a veces lo urgente lleva procesos que son más largos. Entonces el detrás de escritorio te hace entender muchas veces los tiempos. Pero no, yo creo que la política se hace estando a la par y no atrás del escritorio. Usted pertenece a un grupo político. A un partido político. Un partido político. Sí. Bueno, es un grupo, ¿no? Sí. En de gente que piensa parecida. Gente que piensa parecida. Y hay gente que no piensa como usted. Me encanta. Y de repente hubo una conjunción con aquellos que no pensaban como usted, y usted le abrió las puertas. ¿Por qué? Estamos hablando del Cambiemos o PRO y del kirchnerismo. Son dos, agua y aceite. Sí, en algunos puntos. ¿Cómo las unió y por qué las unió? Porque para mí no deja de ser una cuestión humana. Me parece que la política es una herramienta que no debe alejarse de la humanidad. Y las diferencias se subsanan muchas veces con cuestiones básicas del ser humano. Un abrazo, una palmada en el hombro. Y muchas veces en la dinámica de la discusión y de enfrentar ideas se dicen cosas muy feas que te alejan de ese sentimiento humano. Del compartir una comida, de compartir un café. No siempre tenemos la razón. Muchas veces nos equivocamos. Y el estar con personas que piensan realmente distinto para mí es fundamental. Esas personas que piensan distinto, ¿qué piensan de usted? ¿Qué piensan de mí? Depende del momento, en realidad. Cuando estamos en época de campaña seguramente se enojarán un poco más, porque quizás uno refrenda con mucha más fuerza sus ideas o cómo encuentra los caminos para solucionar las cosas. Y cuando los tiempos de campaña se apagan, la verdad, depende en qué contexto. Si nos juntamos a tomar un café o una pizza, seguramente, o donde a mí más me gusta, que es en los barrios, automáticamente los prejuicios, las ideologías desaparecen. Cuando ves un chico con necesidades, no importa que seas de izquierda, que estés en el Frente para la Victoria, en el PRO, en el frente que estés, te aseguro que los mecanismos de solución son bastante similares. ¿Qué piensa el catolicismo? Creo que es una religión más. Me parece que se ha corrompido toda su estructura, como en muchas religiones. Me parece que es una herramienta que ha salvado a mucha gente de las peores tragedias, y me parece que ha creado fanatismos preocupantes también. Yo creo que es un equilibrio como en todos. Hay gente que entiende que es la herramienta que le hace bien, y celebro eso,
y me preocupa un poco cuando creen que es la herramienta que marca los lineamientos de la vida de todos. ¿El Papa Francisco? Un obispo argentino consagrado por su religión. Yo no soy católico, no me considero católico, no profeso ninguna religión. Cuando usted va a los barrios, se encuentra con necesidades en esos barrios, y estamos hablando de barrios carenciados. Sí. ¿Sí? Usted va a esos barrios, se encuentra con aquello que me dijo al principio, de dar, de ver cómo solucionar, de ver de qué manera encaminar. Pero eso es un poco lo que, y no estoy haciendo un pro Francisco, sino que lo que está diciendo el actual Papa, de que es un camino que deben dar todos los... La religión católica tiene valores... No hablemos de la religión, sino del camino que está marcando un señor que está ahí como Papa. Yo refrendo los valores realmente del catolicismo, del Papa Francisco, obviamente respeta los propios, muchas veces también del judaísmo, de otras religiones. La mayoría de las religiones dicen vamos a dar, no quitar. En general son bastante similares en cuanto a esto que te decía de las distintas ideologías o partidos donde uno se para en aquel momento cuando ves la necesidad. Ahí juegan los valores, juega la ética. En esos momentos se acaban los intereses. Y creo que cuando no hay intereses particulares en juego, la ética y la moral siempre pesan más. Lo ideal sería que siempre la moral o la ética individual pesara mucho más. Yo estoy pensando en el gobierno actual, ¿no? Y en su posición. ¿No confronta usted con aquellos que dirigen ese Cambiemos, por ejemplo? No, para nada. ¿Le han abierto el camino? ¿Lo dejan trabajar? Sí, es una sinergia. Cambiemos, específicamente el PRO del partido del que yo soy parte, tenemos personalidades con pensamientos totalmente disímiles en muchos aspectos de la vida. No podemos comparar el pensamiento de Laura Alonso con el de Gabriela Michetti en muchas cuestiones de progresismo, de derechos. Sí, porque Gabriela es cristiana y profesa esa religión, quizás Laura no. O mismo Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, y en sinergias de gobierno muestran resultados. Me parece que es esto que te decía al principio, de la diversidad, el respetarse, el escuchar y que prime la solución, la alternativa que brinde la solución final al conflicto. Nosotros entendemos que podemos pensar distinto, eso no nos transforma en enemigos, y es lo mismo que yo trato de aplicar cuando quizás en esa sinergia con otros partidos, con el Frente para la Victoria me ha ocurrido. Me puedo dar un abrazo, porque los dos queremos lo mismo seguramente, por distintas vías o por distintos mecanismos, y a mí me encantaría poder plasmar, y de hecho ocurre en muchos casos, las ideas de los demás. Estas nuevas generaciones, o esta generación, su generación, y algunos quizás un poquitito más arriba, es como que si uno charla, se mete, ve que hay una nueva idea de la política. No deja eso de decir que hay corrupción por todo el sistema. ¿Tienen una nueva visión de la política? ¿Creen que pueden llegar? Por eso le pifian tanto las encuestas en el mundo entero. La globalización nos ha permitido ser a nosotros, por nosotros mismos. Ya nadie... ¿La rebeldía? Sí, y creo que hay que replantear hasta el propio sistema de partidos políticos de la Argentina. Me parece que se ha llegado a un nivel de precisión en cuanto a las necesidades de cada persona, porque es tan personalizado todo, las necesidades de cada uno y cómo uno las puede plasmar, esgrimir con una libertad total, absoluta, que ya no existen estos grupos que consolidan ideas, sino que las ideas se debaten constantemente. Que no por estar ni siquiera en el mismo espacio político pensemos todos iguales, fantástico. Me parece que hay otro nivel de construcción. Sí, obviamente la corrupción yo creo que está totalmente atada a la moral y a la ética. Me parece que nadie mete la mano en la lata o nadie toca lo que no es suyo si tiene una educación en valores. Me parece que quizás muchas veces nos cuestionamos el tema de la educación en cuanto a lo teórico, en cuanto a las currículas, en cuanto a un montón de cosas, pero nos olvidamos de lo más importante que han sido esos valores que quizás yo en lo particular, y perdón que golpeé el micrófono, referencio a mi abuelo, un inmigrante italiano venido de la guerra,
un laburante con 8 hermanos, cuando a alguno le faltaba algo, él estaba. Y ha tenido decepciones con sus propios hermanos, porque obviamente cuando la plata... Ocurre en la vida. Cuando la plata está en juego, pero esas decepciones él no las ha involucrado en su sentimiento personal. Él ha estado siempre, a pesar de lo que había ocurrido, para sus 8 hermanos. Eso me parece superador. ¿Qué son los derechos igualitarios? Los derechos igualitarios son los que tiene que brindar el Estado, las normas. Es el único plano en el que yo consigo la igualdad. Me parece que la igualdad es ante la ley. Es el único plano en el que la creo favorable. Cuando las leyes reciben otro tipo de interpretación, y yo creo que es el mayor problema hoy en cuestiones de seguridad en la Argentina. Creo que hay una norma sancionada por el Congreso que tiene una interpretación literal y que se hacen 100 interpretaciones antes de la decisión judicial. Empezando desde el denunciante, el policía que llama por teléfono al fiscal, porque por H o por B empieza a condicionar la denuncia del denunciante, el fiscal, que por una cuestión laboral, de querer trabajar más o menos, le plantea una situación al juez y después el juez que resuelve. Previo a llegar al juez, la interpretación de la norma, que tendría que ser igualitaria para todos, hubo interpretaciones de todo tipo. Y en general siempre tratando de ablandar el ilícito. Es difícil encontrar quizás una seguidilla de conductas rígidas. ¿Qué le sucede a usted cuando va a esos barrios marginales, llamados marginales? Me potencio. Es como, yo creo que cuando uno... ¿Qué encuentra? ¿Qué puede solucionar de algo que muchas veces es muy difícil? La verdad que hay gente que no tiene acceso o no ha tenido acceso a casi nada. Puede ser desde lo más básico, como es un ingreso escolar, un anotarse para tener un cupo en una escuela, hasta un chico consumiendo paco, dormido hace 6 horas, con las patas hasta la rodilla en una zanja, con agua hervida. Servidas, perdón. Sin inmutarse. Y uno lo ve ahí sentado y quizás uno llega al barrio a las 9 de la mañana y se va a las 6 de la tarde y ese chico sigue ahí. Y la gente pasa por al lado y a nadie le importa y se vuelve invisible. Y si se levanta quizás para ir a buscar otra dosis y los ves polulando. Casos de desigualdad en cuanto a la norma. Policías que quizás en un enfrentamiento entre un chico que está consumiendo paco y una vecina, la vecina con un cuchillo le corta el brazo al chico que quizás estaba consumiendo y eso no ocurre nada. Sin embargo, si fuera la inversa, ese chico lastimando a la vecina seguramente estaría detenido y condenado. Entonces uno ve las desigualdades, la miseria del ser humano, pero no de esos seres humanos. ¿De qué manera empiezan o quiere usted solucionar esto? ¿Cómo creo que se soluciona? Creo que ahí están los... ¿Están trabajando? Sí. ¿Qué es lo que están haciendo? Creo que ahí hay estamentos. Y esto de que vos quizás decías que no había sinergia entre unos y otros. Me parece que quienes tienen que atender la cuestión macro lo están haciendo muy bien, tratando de solucionar con las pocas herramientas y posibilidades que había, que son aquellos desde el presidente y ministros. Me parece que luego están los subsecretarios y secretarios que empiezan a aplicar programas que antes estaban desatendidos para facilitar el desarrollo en territorios, esto del Estado en tu barrio y un montón de facilidades que es lo básico, es tener un documento, es tener las vacunas al día, es entender que tus hijos tienen que ir al colegio. Y muchas veces estamos aquellos que entendemos y no de un partido político, porque esto siempre lo remarco. Todos los partidos políticos tienen personas caminando en los barrios. Todos. Los invisibles. Todos. Todos decidimos de una u otra manera estar ahí. Cada uno desde su rol. Entiendo aquel que no lo tolera o que su personalidad no es lo suficientemente fuerte para afrontar esas situaciones que uno ve. Y no porque sean barrios vulnerables, porque ocurren en los mejores barrios también, quizás un poco más disfrazado. Pero de todos los colores estamos ahí. Lo que yo entiendo que no se está logrando en la Argentina es una sinergia de esas voluntades. Cuando juegan otras cosas, otras imposiciones. A mí me ha ocurrido con gente de la cámpora que se le ha prohibido quizás encontrarse conmigo o ir a una actividad o mismo plantear, generar un debate, porque muchas veces están las mezquindades personales. Y eso por suerte, y acá sí vuelvo a mi partido, en mi partido no ocurre.
Nadie nos dice que sí o que no, o esto lo tenés prohibido. Eso no, la verdad que no. Somos y estamos porque realmente sentimos que esta es la forma. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual es el pleno goce de la condición de cada uno. Entender que justamente hay que enfocarse y apuntar a una igualdad de derechos que no existe. No existe. No, no existe. Pero aparentemente sí. No. ¿Cuántos chicos trans conoces? Los chicos trans se invisibilizan, no se muestran. Han vivido su periodo de transformación en soledad y difícilmente... ¿Son temores de la sociedad? Son temores que les hemos inculcado, que la sociedad excluye y segrega. Las chicas trans no tienen posibilidades laborales. No tienen posibilidades laborales. A veces es muy fácil juzgar el principio de idoneidad, porque yo creo en el principio de idoneidad, creo que los cargos deben ser ocupados por las personas mejor preparadas, estoy 100% de acuerdo, y creo que uno tiene que tener la altura suficiente para decir que no está para ocupar ese cargo, y ocupar algún otro, porque cada uno tiene su perfil, o esto en la diversidad va potenciando un grupo. Si fueran todos Messi, la selección argentina le iría bastante mal. De hecho, le va bastante mal, pero no importa. Pero si fueran todos Messi, seguramente nos iría muy mal. Porque no habría quien defienda o quien corra. A las chicas trans, nosotros como sociedad, y también nos tenemos que hacer cargo en lo personal. A veces es muy difícil uno hacerse responsable. Yo tengo 28 años y quizás no me voy a hacer cargo de toda la historia argentina. Debo hacerme cargo de lo que me ha tocado vivir. No les abrimos las puertas para entrevistas laborales, las expulsamos de su casa en su periodo de transformación. A los 12 años son chicos que inician su periodo de transformación porque realmente se identifican con un cuerpo femenino. Quizás se identifican antes también, ¿no? Y a veces mucho antes. Pero son expulsados de su familia y solo les queda la prostitución. Y no solo no habilitamos lugares de prostitución, no custodiamos a esos menores, los tenemos totalmente abandonados. Los juzgamos por ejercer la prostitución, no les brindamos ni cuidados en salud, ni en educación, y mucho menos laborales. El trabajo es dignidad. ¿Las leyes? ¿Las leyes? ¿La ley de identidad de género? Sí, la ley de identidad de género ha generado un impacto positivo bastante fuerte porque ha permitido la modificación de documentación en cuanto a la autopercepción. No se cumple en todo el ámbito de la República Argentina. ¿Tiene que tener modificaciones? No. Es una ley que ha surgido de las organizaciones sociales, la verdad que es de avanzada. El problema en la Argentina hoy, en cuanto a la diversidad sexual, es cultural y educativo. Bueno, bases que están muy atrás. Muy atrás en la República. Estamos muy atrás. Estamos muy atrás. Cultural, educativo, principalmente. Y judicial, que yo creo que también estamos muy atrás. ¿Sus estudios? Mis estudios, bien, retomé Derecho este año, a pesar del año de campaña, me dijeron, ¿cómo vas a terminar? No importa, lo voy a terminar. Estoy cerca de recibirme de abogado, soy martillero y corredor público, pero la verdad... Herencia es eso. Herencia, sí. La verdad que los padres influyen bastante en algunas decisiones, pero no ejerzo, ni tampoco voy a ejercer como abogado, jamás. Lo utilizo como una herramienta para poder ayudar, no es mi interés. No me gusta el sistema judicial, no me gusta el sistema de derecho. Me parece que necesita una reforma integral. Lorenzetti contento con lo que está diciendo usted. Habría que ver. Me gustaría que la planteara. Yo soy un convencido, yo no creo en la acusación de Elisa Carrió, citando esto de Lorenzetti, porque no tengo pruebas para hacerlo. Pero creo que sería superador que la Corte Suprema de Justicia convocara al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a reformarse íntegramente. Me parece que sería realmente prodigioso para la Argentina y me parece que es una potestad que tiene la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina y que no hace uso de ella. En este último minuto, ¿la familia cómo se ha recuperado? La familia se recuperó a base de esfuerzo, la verdad. Se pagaron costos importantes en cuanto a lo físico, sobre todo de mi mamá y mi papá, ambos. Quizás en mi madre de forma más manifiesta, porque el estrés en las mujeres genera caos en cuanto a la estética y demás. Por suerte se ha recuperado. Entendiendo hoy otra dinámica, hemos aprendido muchísimo de ese momento. Con esfuerzo y con trabajo. No hubo que recurrir a ninguna otra herramienta.
la Argentina se fue recuperando. Yo creo que el mejor gobierno de la democracia, y siempre lo digo y no tengo problema en decirlo, por el momento ha sido el de Néstor Kirchner. Creo que fue un gobierno que entendió la transición, que entendió el rol, el llamar a consensos, y me parece que es el único camino que a nosotros nos va a potenciar en el futuro. Los consensos y entender que hay un límite muy fino entre pensar distinto y ser violento con el otro. Yo no sé si es pro o es kirchnerista, pero igualmente muchísimas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Sonra. Trabajamos duro, con compromiso, lealtad, responsabilidad y sentido de pertenencia. Sonra, símbolo de unidad, fuerza y proyección.